mis ojos para que yo vea las maravillas de tu palabra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El pasaje de los discípulos de Emaús es entrañable. Lo leímos también la semana pasada
entre semana, si vinieron a misa a la octava de Pascua. Y es entrañable. Si estos días han tenido también una meditación diaria de los evangelios, seguramente habrán visto a Jesús atravesar puertas, paredes, presentándose ya resucitado a sus discípulos, a amigos, enseñándoles los signos de la pasión en sus manos, en sus pies, en su costado, y la mayoría de las veces no le reconocían, porque su cuerpo había cambiado, había transfigurado su vida. Ahora el Señor viene a atravesar nuestros corazones, que están muchas veces, como los discípulos de Emaús, blindados y bloqueados con tantas cosas. Estos dos discípulos, si han estado atentos, uno se llamaba Cleofás y el otro no cita ni dice cómo se llamaba, porque somos ustedes y somos yo, y soy yo, que vamos por este mundo caminando muchas veces tristes por las circunstancias que nos han tocado vivir y que nos rodean, y es el Señor tantas veces que va a nuestro lado y no nos percatamos de que está justo a nuestra vera. Por eso hoy el Señor quiere cambiar nuestra desesperanza en esperanza, quiere cambiar la deserción a la vuelta a su camino, la vuelta a la vida con mayúsculas, como hizo con estos dos discípulos. Y Cristo se muestra como un compañero de camino. Y a mí, que me gusta mucho hacer preguntas, os voy a hacer una pregunta, pero no me la respondan en voz alta, cada uno responda a su corazón, interiormente, de manera orante. ¿Qué os preocupa a ustedes en el camino de su vida? Ya hemos escuchado qué les preocupaba a estos muchachos, que volvían a sus quehaceres de antaño. Habían dicho: creíamos que iba a ser el futuro Salvador, pero ya ves, 3 días. Y enseguida dicen: vaya 3 años perdidos, volvamos a nuestra vida triste de antes. Y nosotros, ¿qué nos preocupa? Ya sabíamos lo que les preocupaba a estos muchachos, y a nosotros. Hoy día, seguramente alguno habrá pensado: bueno, a mí lo que me preocupa es la salud, a otro le preocupa el trabajo, a otro le preocupan las injusticias, la corrupción, a otro los problemas de siempre, el mal, el sufrimiento, tantas cosas que a menudo nos escandalizan. ¿Y qué dicen los discípulos de Emaús? Esperábamos que fuera nuestro liberador y han pasado 3 días, pero Jesús los escucha. Jesús no se adelanta, no les dice: ¿es que no se enteran, bobos, que soy yo que estoy aquí delante de ustedes? No, se queda en silencio, dejando que del corazón de ellos saquen todo lo que tienen dentro, sus preocupaciones, que se relajen. Cristo quiere que muestren su dolor. Cristo quiere que tú y yo le mostremos, le expresemos lo que está dentro de nuestro corazón, lo que nos hace muchas veces estar intranquilos y en sufrimiento. Y así podrá abrir los corazones de cada uno de nosotros, y así podremos comprender sus enseñanzas. Jesús le dirá a estos dos discípulos de Emaús: todo era necesario, y lo fue explicando, todo lo que venía de él, predicho, profetizado en las Sagradas Escrituras. Por eso, la revelación, la Biblia, debe ser entendida para comprender nuestra existencia. Muchas veces no comprendemos la palabra de Dios. Muchas veces solamente la única palabra de Dios que escuchamos es cuando venimos a misa. Y la única explicación que recibimos de la palabra es la que nos dice el sacerdote en la homilía. Preocupémonos por formarnos como cristianos. Agarremos la Sagrada Escritura, meditémosla asiduamente,
Leamos libros de santos, de espiritualidad, para formar también nuestra vida y poder dar una razón de nuestra fe a quien nos la pida, al que está fuera. Después vienen los evangélicos y nos dan la vuelta a cada uno de nosotros, porque no estamos formados. Por eso necesitamos que Cristo ilumine nuestra mente para interpretar los acontecimientos de nuestra vida a la luz de la vida de Cristo, porque la vida de Cristo es nuestro punto de partida para entender la clave de nuestra existencia. Y eso es la misa. Ahora estamos en la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra. Es decir, la primera parte que hoy Jesús hace también con los discípulos de Emaús. Les explica las Escrituras. Después vendrá la liturgia eucarística, donde se les abrieron los ojos a esos discípulos y comprendieron que era Jesús y que ardía su corazón mientras iban por el camino. Después vendrá la segunda parte de la misa, la liturgia eucarística, donde ahí se nos van a abrir los ojos a nosotros cuando se parta el pan. No confundamos, en la homilía no se nos abren los ojos, sino en la Eucaristía, en la adoración. ¿Cuánto nos falta por adorar a Dios? ¿Cuánto nos falta por tenerlo en el centro de nuestra vida y construir y rodear nuestra vida sobre Él? Benedicto XVI, Santo Papa, decía una cosa muy hermosa y decía: menos mal que después de las homilías de los sacerdotes los domingos viene el credo, porque a veces los sacerdotes nos cargamos la fe del pueblo y después viene el credo a reafirmar la verdad de la fe de la Iglesia, a donde tenemos que anclar y echar raíces en lo que de verdad importa. Sabias palabras del Papa Benedicto XVI, y que nos tienen que hacer mucho cuestionarnos en la vocación, por lo menos yo como sacerdote, y también cada uno de ustedes si es catequista o si tiene algún ministerio de predicación o de servicio al pueblo como cristiano. Qué importante es el retorno al cenáculo. Es la consecuencia del encuentro de estos dos discípulos con Cristo. Vuelven al lugar donde habían desertado. Habían dejado el cenáculo, volvían a su vida antigua. Y es el Señor que le dice: no, poner los ojos en lo que de verdad importa, en el cenáculo, en la Eucaristía. Id y estad con los apóstoles. Ellos son las personas que he elegido para que os guíen, os orienten, os ayuden. Otra pregunta que les voy a hacer: ¿saben cuál es el primer paso del maligno, del demonio, para que nos apartemos de Dios? ¿Saben cuál es? Que abandonemos el cenáculo, como estos dos discípulos de Emaús. Separarnos de la vivencia de la Eucaristía. ¿Cuántas personas comienzan por decir: soy católico y no practicante? ¿Lo han escuchado alguna vez? No tiene sentido. Es como si yo digo: amo a mi esposa, pero no me acuesto en la cama con ella, no le doy un beso, no nos sentamos a la mesa a almorzar juntos, no le explico mis situaciones y ella las mías, y ella las suyas, perdón. No hay comunión. Está algo que se ha roto, algo que hay que de nuevo arreglar, volver al origen. ¿Cuántas personas dicen: soy católico y no practicante? Qué gran mentira, que a veces la gente, que por repetirla muchas veces, se cree que es verdad. Y después pasamos de eso a un creo en Cristo, pero no necesito la Iglesia. Y después creo en los valores del Evangelio, pero no creo que Cristo sea Dios. Y así vamos siguiendo para decir:
yo mismo me construyo mis creencias. Después digo, soy agnóstico y finalmente soy ateo. Es un proceso que en vez de cristianizarme, de vivenciar mi fe, cada vez me voy apagando, alejando. Y todo empieza por alejarme de la vivencia del cenáculo, de la Eucaristía. ¿Qué les pasó a esos dos discípulos? Se alejaron de Jerusalén, se alejaron del cenáculo. Y poco a poco su corazón se fue enfriando hasta que se encontraron de nuevo con Jesús. Y al partir el pan, se les abrieron los ojos, lo reconocieron, se encendió la llama de amor en sus corazones. Aprendamos a vencer toda tentación, a no ir cuesta abajo en nuestra vida. Tengamos deseos de fidelidad, de sentarnos a la mesa con Cristo. Lo importante es que el Señor resucitado camina con nosotros, caminó con nosotros antes de nuestra situación concreta por la que pasamos y después también, siempre. Jesús es ayer, hoy y siempre. Lo decíamos el día de la vigilia pascual en la bendición del cirio. Cristo ayer, hoy y siempre. Voy terminando. Cuando se anochecía, los discípulos llegaron a su pueblo, a Emaús. Y Jesús hizo como ademán de seguir adelante, como proseguir su camino. Pero en el fondo Él tenía deseo de que estos dos discípulos le dijeran, ¿a dónde va usted? Es de noche, quédese con nosotros. Jesús quiere estar con nosotros, pero no nos obliga. Jesús se hace mendigo de nuestro amor. Jesús, imagínense qué humilde es, que nos conocerlo en cada momento. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Os invito a que agarren esta cita, Lucas 24, versículo 13 en adelante, el Evangelio de hoy, y lo mediten en su casa esta semana. Les hará mucho bien para que poco a poco nos vayamos introduciendo en el corazón de Jesús y Él vaya sanando lo bloqueado y lo herido que hay dentro de nosotros, como hizo con estos dos discípulos. Que así sea. Amén.